Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en el área de la química, en el estudio de la química inorgánica de las soluciones. Un tema que se conoce como el pH, que es utilizado para medir el grado de alcalinidad o de acidez de una sustancia. Entendiendo que esto es una escala numérica que se maneja desde el 0 al 14. Si nosotros hiciésemos como una especie de termómetro, nosotros decimos que hay una escala de 0 a 14 y una mitad que es 7. Entre 0 y 7 se definen todas las sustancias que son ácidas. 7 va a ser equivalente al pH neutro. Sustancias que tengan un pH neutro está el agua, está la sangre humana y algunas otras sustancias importantes, pero las más conocidas son estas que acabo de mencionar. Y de 7 a 14 están las sustancias alcalinas. Las alcalinas ustedes las reconocen básicamente en la vida cotidiana cuando uno tiene acidez y uno consume antiácidos. Son lo que se conoce como hidróxidos. Estos hidróxidos van ligados a una fórmula química o un radical químico que se llama hidroxilo, que es OH negativo. Y las sustancias ácidas van relacionadas con un ion que se conoce como ion hidrógeno, que es positivo. En la química existe una parte que es muy importante que se le conoce como el producto iónico del agua y tiene que ver con el producto o la multiplicación de los iones hidrógeno con los iones hidroxilo y van ligados de la siguiente manera. Esto es como una antesala, una abrebocas para explicarles a ustedes en qué consiste este término tan importante en el área de la química. Bueno, el producto iónico del agua, como lo veníamos conversando, y esto tiene que ver mucho con un tema muy interesante que se llama la constante de disociación, me dice que el producto de los iones hidrógeno positivos por los iones hidroxilo es igual a 10 a la menos 14. Este es el famoso producto iónico del agua y sobre este producto nosotros los vamos a manejar. Ya dijimos nosotros entonces que el pH es la medida, es la escala para medir el nivel de acidez o de basicidad o alcalinidad de una sustancia y se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Esto en palabras más, palabras menos es esto. Quiere decir que el pH va a ser igual al logaritmo negativo, logaritmo en base a 10, logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Ahora, hay otra escala análoga que se llama el pOH. En el pOH es ya donde se vigilan o se analizan la concentración de iones hidroxilo y es exactamente un logaritmo negativo, pero en este caso de la concentración de iones hidroxilo OH negativo. Estas dos partes es muy importante tenerlas en cuenta, porque de aquí vamos a sacar nosotros la deducción que estamos buscando. Entonces, a este término que está aquí, a eso que tenemos acá, le vamos a aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Es decir, en este caso podríamos tener en cuenta que logaritmo de la concentración de este producto, ¿no? De H, de iones hidrógeno por iones hidroxilo, es igual al logaritmo de 10 a la menos 14. Listo. Hecho esto, nosotros aplicamos las normas de los logaritmos. El logaritmo de un producto, como se ve indicado en este caso, es igual a la suma de los factores que componen el logaritmo. Es decir, logaritmo
de la concentración de iones hidrógeno más el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, y esto va a tener lo siguiente, o va a ser igual, lo voy a volver a repetir un poquito más claro. En este caso decimos nosotros que el logaritmo de la concentración es hidrógeno más el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, que son negativos, va a ser igual a lo siguiente. Aquí el logaritmo de una potencia es multiplicar el exponente, o sea, lo bajamos acá, menos 14, por el logaritmo de la base. En este caso el logaritmo de 10 en base 10. Bien, en este caso el logaritmo de 10 en base 10 va a ser 1. Entonces la fórmula nos va a quedar de esta estructura. Logaritmo de concentración de iones hidrógeno más concentración del logaritmo de iones hidroxilo va a ser menos 14. Bien, nosotros queremos llegar a transformar esas expresiones que están acá en función de lo que está aquí. Tenemos que acá los logaritmos son negativos, pero aquí están positivos. Y tenemos que el menos 14 es negativo. Entonces, en este caso, voy a multiplicar cada uno de los términos de esta ecuación por menos 1. Entonces decimos menos 1 por logaritmo de la concentración de iones hidrógeno más menos 1 por logaritmo de la concentración de iones hidroxilo es igual a menos 1 por menos 14. Listo. De esta manera nosotros podemos organizar la ecuación de la siguiente manera. Cada uno de los logaritmos quedan como el logaritmo negativo de cada una de las concentraciones, es decir, logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, lo podemos encerrar entre un paréntesis de una vez, más, abrimos, menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo va a ser igual a menos por menos da más, 1 por 14 es 14. Ahora, para finalizar, como sabemos que el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno es el pH, a esto le sumamos el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo OH, que es el pOH. Esto nos va a equivaler a 14. Y de esta manera hemos demostrado esta expresión. Y esto es muy importante en el campo de la química, ya que nos permite analizar a nosotros diversas concentraciones, cuando una sustancia es ácida, cuando una sustancia es neutra y cuando una sustancia es alcalina. Y esos son estudios muy importantes e interesantes en el área de la química.